¿Y si te dijera que el mayor error que cometen los hombres no es acercarse demasiado a una mujer, sino interpretar mal su silencio? Muchos creen que si ella no responde como esperan, simplemente no está interesada. Pero la realidad es mucho más compleja. La psicología femenina funciona de manera diferente a lo que la mayoría imagina. Y aquí es donde el estoicismo ofrece una ventaja poderosa. Te enseña a observar sin reaccionar, a comprender sin perseguir y a mantener tu valor sin necesidad de validación externa. Antes de asumir que ella no siente nada por ti, mira esto hasta el final. Podría cambiar completamente tu perspectiva. La mayoría de los hombres cometen el mismo error cuando creen que una mujer no está interesada en ellos. Ven una respuesta tardía, una conversación más corta de lo habitual o una actitud que no coincide con sus expectativas, y de inmediato llegan a una conclusión definitiva: no le gusto. Pero la realidad es mucho más compleja. Las personas no son máquinas que responden siempre de forma predecible. Las emociones humanas, especialmente cuando se trata de atracción, interés y conexión emocional, suelen manifestarse de maneras mucho más sutiles de lo que la mayoría imagina. El problema no es que los hombres carezcan de interés por entender a las mujeres. El problema es que muchas veces observan únicamente la superficie de las situaciones, ven el resultado inmediato, pero ignoran el proceso que ocurre detrás. Quieren respuestas rápidas para preguntas complejas. Quieren señales claras en un terreno donde las emociones rara vez se expresan con absoluta claridad. Aquí es donde la filosofía estoica ofrece una perspectiva extraordinariamente útil. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano proviene de interpretar incorrectamente los acontecimientos. No son los hechos los que nos dañan, sino los significados que les atribuimos. Cuando una mujer tarda en responder un mensaje, el hecho es simple: ha tardado en responder. Todo lo demás es una historia creada por la mente. Sin embargo, muchas personas convierten ese pequeño detalle en una narrativa completa de rechazo, fracaso y pérdida. Imagina por un momento a dos hombres enfrentando exactamente la misma situación. Ambos envían un mensaje y pasan varias horas sin recibir respuesta. El primero comienza a imaginar escenarios negativos. Piensa que ella está ignorándolo, que ha perdido interés o que quizá existe alguien mejor que él. Su mente crea hipótesis una tras otra hasta convencerlo de algo que ni siquiera sabe con certeza. El segundo hombre observa la misma situación desde una perspectiva diferente. Reconoce que no posee suficiente información para llegar a una conclusión. Entiende que existen cientos de razones posibles para ese silencio. Tal vez ella está ocupada. Tal vez está atravesando un día complicado. Tal vez simplemente no siente la necesidad de responder de inmediato. En lugar de reaccionar emocionalmente, decide esperar y mantener la calma. Lo interesante es que ambos hombres enfrentan exactamente el mismo acontecimiento. La única diferencia está en la interpretación. Uno pierde su tranquilidad por una historia imaginaria. El otro conserva su paz porque se niega a sacar conclusiones apresuradas. La paciencia es una de las cualidades más poderosas que puede desarrollar un hombre. Vivimos en una época donde todo parece inmediato. Queremos respuestas instantáneas, resultados rápidos y validación constante. Pero las relaciones humanas no funcionan bajo esas reglas. La confianza necesita tiempo, la atracción necesita espacio, el interés genuino suele desarrollarse lentamente. Muchas veces una mujer observa más de lo que habla. Analiza cómo reaccionas ante la incertidumbre. Observa si eres capaz de mantener tu estabilidad emocional cuando las cosas no ocurren exactamente como deseas. Sin decir una sola palabra, puede aprender mucho sobre ti simplemente viendo cómo manejas la espera. Un hombre que entra en pánico ante cada pequeño cambio transmite inseguridad. Un hombre que conserva la calma transmite fortaleza emocional. Y esa diferencia suele ser más importante de lo que muchos creen. Es importante entender que el silencio no siempre tiene el mismo significado. Algunas personas son naturalmente reservadas, otras necesitan más tiempo para abrirse emocionalmente. Algunas prefieren observar
observar antes de involucrarse. Otras simplemente tienen prioridades diferentes en determinados momentos de su vida. Por eso resulta tan peligroso asumir que cada comportamiento tiene una única explicación. La mente humana busca certezas porque la incertidumbre genera incomodidad. Pero la sabiduría consiste precisamente en tolerar esa incertidumbre sin apresurarse a llenar los espacios vacíos con suposiciones negativas. Los antiguos estoicos practicaban una disciplina mental muy sencilla pero poderosa. Antes de reaccionar ante cualquier situación, se preguntaban si realmente conocían todos los hechos. La mayoría de las veces, la respuesta era no. Esa pequeña pausa les permitía evitar decisiones impulsivas y emociones innecesarias. Cuando aplicas este principio a tus relaciones personales, comienzas a ver las cosas de manera diferente. Ya no reaccionas ante lo que imaginas, reaccionas únicamente ante lo que sabes con certeza. Y eso cambia completamente tu experiencia emocional. Piensa en cuántas veces alguien ha malinterpretado tus propias acciones. Quizá estabas cansado, distraído o concentrado en otras responsabilidades. Sin embargo, otra persona interpretó tu comportamiento como desinterés o rechazo. Sabías que esa interpretación era incorrecta porque conocías las circunstancias reales. Lo mismo puede ocurrir en sentido contrario. Muchas veces atribuimos significados negativos a conductas que tienen explicaciones completamente distintas. La madurez emocional consiste en reconocer los límites de nuestro conocimiento. Significa aceptar que no siempre sabemos lo que ocurre en la mente de otra persona. Significa abandonar la necesidad obsesiva de controlar cada resultado. Cuando un hombre necesita constantemente pruebas de interés, termina convirtiéndose en esclavo de la validación externa. Su estado emocional depende de mensajes, llamadas, respuestas y señales que no puede controlar. Vive atrapado en una montaña rusa emocional donde cada interacción determina cómo se siente consigo mismo. El estoicismo propone una alternativa mucho más poderosa. Enseña que la verdadera estabilidad proviene del interior. Tu valor no aumenta cuando alguien te presta atención. Tampoco disminuye cuando alguien se muestra distante. Tu valor permanece constante porque está basado en quién eres, no en cómo reaccionan los demás ante ti. Esta mentalidad transforma por completo la manera de relacionarte con las personas. Dejas de buscar desesperadamente confirmación. Dejas de interpretar cada detalle como una prueba de tu valor personal. Comienzas a interactuar desde la confianza en lugar de hacerlo desde el miedo. Y cuando eso ocurre, algo interesante sucede. Te vuelves más observador. Como ya no estás obsesionado con obtener una respuesta específica, puedes prestar atención a lo que realmente ocurre. Las acciones siempre revelan más que las palabras. Una persona puede decir muchas cosas, pero sus comportamientos muestran sus verdaderas prioridades. Cuando aprendes a observar sin ansiedad, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Observas si existe interés genuino en conocerte. Observas si hay esfuerzo mutuo en la comunicación. Observas si las conversaciones tienen profundidad o si todo depende exclusivamente de tu iniciativa. Pero esta observación es diferente a la vigilancia obsesiva. No surge del miedo, surge de la claridad. No buscas pruebas desesperadamente. Simplemente prestas atención. La desesperación tiene una característica muy particular: distorsiona la percepción. Cuando alguien teme ser rechazado, interpreta cualquier detalle como una amenaza. Cuando alguien está desesperado por ser aceptado, interpreta cualquier pequeño gesto como una promesa. Ambos extremos generan errores de juicio. Por eso la serenidad es tan valiosa. La serenidad te permite ver la realidad tal como es, no como tus miedos o deseos quieren que sea. La mayoría de las decepciones sentimentales no ocurren porque las señales eran imposibles de entender. Ocurren porque las personas observaban la situación a través de sus emociones en lugar de hacerlo mediante la razón. Los estoicos entendían que las emociones son importantes, pero también sabían que no siempre son buenas consejeras. El miedo exagera los peligros. El deseo exagera las posibilidades. La razón actúa como equilibrio entre ambos extremos. Cuando aplicas esta filosofía a tu vida,
aprendes a desarrollar una presencia mucho más fuerte. Ya no reaccionas impulsivamente ante cada acontecimiento. Ya no necesitas respuestas inmediatas para sentirte seguro. Ya no permites que una simple demora determine tu estado emocional. Comienzas a comprender que la verdadera fortaleza no consiste en controlar a otras personas. Consiste en controlarte a ti mismo. Porque, al final, la única persona sobre la que tienes poder real eres tú. No puedes controlar cuánto interés siente alguien por ti. No puedes controlar sus emociones. No puedes controlar sus decisiones. No puedes controlar sus prioridades. Pero sí puedes controlar tu actitud. Puedes controlar tu paciencia. Puedes controlar tus interpretaciones. Puedes controlar tu capacidad para permanecer tranquilo en medio de la incertidumbre. Y esa habilidad tiene un valor inmenso. La vida está llena de situaciones ambiguas, no solo en las relaciones, sino en todos los aspectos de la existencia. Habrá momentos donde no tendrás todas las respuestas, habrá momentos donde deberás avanzar sin garantías, habrá momentos donde el silencio parecerá más fuerte que cualquier explicación. En esos momentos, la mayoría de las personas reaccionan impulsivamente porque desean eliminar la incomodidad de no saber. Pero el hombre estoico entiende algo diferente. Entiende que la incertidumbre no es un enemigo que deba ser destruido. Es una parte natural de la vida. Y cuando aceptas esa realidad, descubres una libertad extraordinaria. Ya no necesitas interpretar cada silencio como rechazo. Ya no necesitas perseguir respuestas constantemente. Ya no necesitas llenar cada espacio vacío con miedo. Simplemente observas, esperas, aprendes, y permites que el tiempo revele aquello que la ansiedad jamás podría mostrar. Porque muchas verdades no aparecen en los primeros minutos. Muchas verdades aparecen cuando tienes la paciencia suficiente para permanecer en calma mientras todo se aclara por sí solo. Esa es la diferencia entre reaccionar y comprender. La reacción es inmediata, la comprensión requiere tiempo, y quienes aprenden a esperar suelen ver mucho más que aquellos que corren desesperadamente detrás de respuestas instantáneas. Por eso, antes de asumir que ella no está interesada, recuerda esto. No confundas silencio con rechazo. No confundas incertidumbre con fracaso. No confundas una falta momentánea de atención con una evaluación definitiva de tu valor. Respira, observa, mantén tu dignidad, y deja que las acciones, no tus temores, te muestren la realidad. Porque la paciencia revela lo que la ansiedad oculta, y la calma permite ver lo que la desesperación jamás podrá entender. Y si te dijera que el mayor error que cometen los hombres no es acercarse demasiado a una mujer, sino interpretar mal su silencio, muchos creen que si ella no responde como esperan, simplemente no está interesada. Pero la realidad es mucho más compleja. La psicología femenina funciona de manera diferente a lo que la mayoría imagina. Y aquí es donde el estoicismo ofrece una ventaja poderosa. Te enseña a observar sin reaccionar, a comprender sin perseguir y a mantener tu valor sin necesidad de validación externa. Antes de asumir que ella no siente nada por ti, mira esto hasta el final. Podría cambiar completamente tu perspectiva. Uno de los errores más comunes que cometen muchas personas cuando sienten atracción por alguien es creer que la cercanía constante genera automáticamente una conexión más profunda. Piensan que cuanto más presentes estén, cuanto más mensajes envíen, cuanto más atención ofrezcan y cuanto más disponibles se muestren, mayores serán las probabilidades de fortalecer el vínculo. A primera vista parece lógico. Después de todo, si algo es importante para nosotros, tendemos a dedicarle tiempo y energía. Sin embargo, las relaciones humanas no siempre funcionan de acuerdo con esa lógica simple. Existe una diferencia enorme entre presencia y persecución. La presencia transmite seguridad, la persecución transmite necesidad, y aunque ambas pueden parecer similares desde fuera, generan efectos completamente distintos en la percepción de los demás. La psicología humana posee una característica interesante. Las personas valoran aquello que tiene significado, pero también aquello que conserva cierta independencia. Cuando alguien demuestra que toda su felicidad depende de la atención de otra persona, comienza a proyectar una imagen de dependencia emocional. En cambio, cuando alguien disfruta de su vida, persigue sus objetivos y mantiene su propósito independientemente de quién esté presente, transmite una sensación de estabilidad que resulta naturalmente atractiva.
El estoicismo comprende esta realidad de manera profunda. Los filósofos estoicos enseñaban que la felicidad no debe depender de factores externos, no porque las relaciones carezcan de importancia, sino porque cualquier cosa que esté completamente fuera de nuestro control no puede convertirse en la base de nuestra paz interior. Muchas personas dicen que desean una relación, pero en realidad buscan algo diferente, buscan que otra persona llene vacíos emocionales que ellas mismas no han aprendido a manejar. Esperan que alguien les proporcione seguridad, autoestima, validación y dirección. Sin darse cuenta, convierten a otra persona en el centro de su mundo. El problema es que cuando alguien se convierte en el centro absoluto de tu vida, también adquiere el poder de desestabilizarla. Por eso el espacio tiene tanto valor. El espacio no significa indiferencia, no significa ausencia, no significa falta de interés. Significa permitir que la conexión respire. Significa comprender que dos personas pueden acercarse sin perder su individualidad. Significa reconocer que una relación saludable no surge cuando una persona abandona su propia vida para enfocarse exclusivamente en otra. Surge cuando dos individuos completos deciden compartir parte de su camino. La mayoría de las personas subestima el poder del misterio. No hablamos de juegos psicológicos ni de manipulación. Hablamos de algo mucho más simple. Cada ser humano necesita tiempo para descubrir a los demás. La atracción suele crecer a través del descubrimiento gradual. Cuando alguien revela absolutamente todo de sí mismo en muy poco tiempo, elimina gran parte del proceso natural de exploración. Pero cuando una persona mantiene una vida rica, interesante y enfocada en sus propios objetivos, siempre existe algo nuevo que conocer. El espacio permite precisamente eso. Permite que exista curiosidad. Permite que exista expectativa. Permite que las emociones se desarrollen de forma natural. Muchas veces los hombres creen que deben estar constantemente presentes para evitar que una mujer pierda interés. Sin embargo, esta mentalidad suele producir el efecto contrario. Cuando alguien siente que debe competir por atención permanentemente, termina actuando desde el miedo. Y las decisiones tomadas desde el miedo rara vez generan buenos resultados. El miedo provoca sobreesfuerzo, provoca ansiedad, provoca comportamientos impulsivos, provoca la necesidad constante de recibir señales de aprobación. Pero la verdadera confianza funciona de manera diferente. La confianza no necesita perseguir. La confianza no necesita convencer. La confianza no necesita demostrar su valor a cada instante. La confianza simplemente existe. Un hombre verdaderamente seguro entiende que una conexión genuina no puede ser forzada. Comprende que ninguna cantidad de mensajes puede crear interés donde no existe. Y también comprende que cuando existe interés real, no es necesario vivir en un estado permanente de persecución emocional. Esto no significa adoptar una actitud fría o distante. Significa actuar desde la abundancia en lugar de hacerlo desde la escasez. La mentalidad de escasez cree que cada oportunidad es la única oportunidad. Piensa que si una interacción no sale perfectamente, todo estará perdido. Piensa que cualquier error provocará un rechazo definitivo. Piensa que debe esforzarse constantemente para evitar perder algo valioso. La mentalidad de abundancia, por otro lado, entiende que la vida está llena de posibilidades. Comprende que el valor personal no depende de una única persona. Comprende que las conexiones auténticas surgen de forma natural cuando existe compatibilidad mutua. Cuando alguien opera desde la abundancia, deja de aferrarse desesperadamente. Y curiosamente, esa libertad suele generar relaciones mucho más saludables. La necesidad tiene una forma peculiar de manifestarse. A veces no aparece como desesperación evidente. A veces se disfraza de atención excesiva, de disponibilidad constante o de una preocupación aparentemente inofensiva. Pero las personas perciben estas señales, incluso cuando no se expresan verbalmente. Perciben cuando alguien está intentando obtener validación. Perciben cuando alguien necesita aprobación. Perciben cuando alguien depende emocionalmente de una respuesta. Y aunque muchas veces no pueden explicar exactamente por qué, suelen sentirse menos atraídas por esa energía. Por el contrario,
Existe algo poderoso en la tranquilidad de una persona que disfruta de su propia compañía, alguien que tiene metas, alguien que tiene disciplina, alguien que construye una vida significativa, alguien que puede amar profundamente sin dejar de ser él mismo. Esa combinación resulta atractiva porque refleja equilibrio. El equilibrio es raro, y precisamente por eso tiene tanto valor. Los estoicos dedicaban gran parte de su filosofía a desarrollar independencia emocional, no porque rechazaran las relaciones humanas, sino porque comprendían que una relación solo puede florecer plenamente cuando ambas personas conservan su autonomía. Cuando dependes completamente de otra persona para sentirte bien, la relación se convierte en una carga. Cuando eres capaz de sostener tu propia estabilidad emocional, la relación se convierte en una elección. Y existe una enorme diferencia entre necesidad y elección. La necesidad dice, te necesito para ser feliz. La elección dice, mi vida ya tiene significado, pero elijo compartirla contigo. La segunda opción siempre genera una conexión más saludable. Muchas personas temen el espacio porque lo asocian con pérdida. Piensan que si dejan de perseguir, serán olvidadas. Piensan que si reducen su esfuerzo, perderán relevancia. Piensan que si permiten cierta distancia, la conexión desaparecerá. Pero la realidad suele demostrar algo diferente. Las relaciones auténticas no se fortalecen por presión, se fortalecen por deseo mutuo. Nadie necesita ser convencido constantemente para valorar algo que realmente aprecia. Por eso resulta tan importante aprender a retroceder ocasionalmente y permitir que las cosas sigan su curso natural. No porque estés jugando, no porque quieras manipular, sino porque respetas el proceso. La naturaleza misma funciona de esta manera. Nada importante crece de la noche a la mañana. Los árboles necesitan tiempo, las habilidades necesitan tiempo, la confianza necesita tiempo, y las conexiones humanas también necesitan tiempo. Intentar acelerar constantemente ese proceso suele generar más daño que beneficio. El hombre estoico comprende que no puede controlar la velocidad con la que alguien desarrolla sentimientos, no puede controlar las emociones ajenas, no puede controlar las decisiones de otra persona, pero sí puede controlar cómo vive su propia vida, y ahí es donde concentra su energía. Mientras muchos se obsesionan con obtener atención, él se enfoca en convertirse en alguien digno de admiración. Mientras muchos pasan horas analizando mensajes, él dedica tiempo a desarrollar habilidades. Mientras muchos persiguen validación, él persigue excelencia. Esta diferencia de enfoque transforma completamente la dinámica. Porque cuando construyes una vida significativa, dejas de depender emocionalmente de los resultados externos. Tus objetivos continúan. Tu crecimiento continúa. Tu propósito continúa. Independientemente de quién permanezca o se aleje. Y esa actitud produce una sensación de fortaleza que resulta difícil de ignorar. Existe una razón por la que las personas admiran a quienes tienen dirección en la vida. La dirección transmite claridad. Transmite disciplina. Transmite carácter. Una persona con propósito no necesita convertir una relación en su única fuente de significado. Tiene sueños, tiene responsabilidades, tiene metas, tiene una misión personal, y precisamente porque no está desesperadamente aferrada a una única fuente de felicidad, puede relacionarse desde una posición mucho más sana. El espacio también permite algo fundamental, la reflexión. Cuando dos personas están constantemente interactuando, muchas veces no tienen oportunidad de procesar sus emociones. La distancia moderada permite que cada uno descubra cuánto valora realmente la conexión. Permite que exista apreciación. Permite que exista reconocimiento. Permite que los sentimientos maduren. Las emociones humanas suelen fortalecerse cuando existe la oportunidad de extrañar algo. No porque la ausencia sea mágica, sino porque ayuda a valorar aquello que normalmente damos por sentado. Por eso la independencia emocional nunca debe confundirse con frialdad. Una persona fría evita involucrarse. Una persona independiente sí puede involucrarse profundamente. La diferencia es que no pierde su identidad en el proceso. Continúa siendo ella misma. Continúa creciendo. Continúa avanzando. Continúa construyendo. Y esa capacidad de mantener el equilibrio resulta extraordinariamente
necesariamente atractiva. La vida es demasiado grande para reducirla a la atención de una sola persona. Hay proyectos por completar, hay habilidades por aprender, hay experiencias por vivir, hay desafíos por superar. Cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de medir tu valor según la rapidez con que alguien responde. Dejas de interpretar cada silencio como una amenaza. Dejas de convertir la incertidumbre en una crisis emocional. Comienzas a entender que tu vida tiene significado por sí misma, y desde esa comprensión nace una forma diferente de relacionarte. Una forma más tranquila, más madura, más segura, más auténtica. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas perseguir constantemente la atención de los demás. Cuando conoces tu valor, no necesitas demostrarlo a cada momento. Cuando tienes propósito, no necesitas convertir una relación en tu única razón para sentirte completo. Y esa es precisamente la paradoja que tantas personas tardan años en descubrir. Cuanto más desesperadamente buscas atención, más difícil resulta obtener una conexión genuina. Pero cuando construyes una vida rica en significado, disciplina y propósito, comienzas a irradiar una confianza silenciosa que atrae naturalmente a quienes valoran esas cualidades. No porque estés intentando impresionar, no porque estés actuando, no porque estés siguiendo una estrategia, sino porque te has convertido en alguien que disfruta de su propia existencia. Y no hay nada más poderoso que una persona capaz de caminar sola sin sentirse vacía. Porque quien ha aprendido a encontrar paz en sí mismo nunca necesita perseguir desesperadamente a nadie. Puede acercarse con sinceridad, puede amar con profundidad, puede conectar con autenticidad, pero también puede mantener su dignidad si las cosas no funcionan. Esa es la verdadera libertad, y esa libertad es el fundamento de toda atracción duradera. Cuando comprendes esto, el espacio deja de parecer una amenaza, se convierte en una oportunidad para crecer, una oportunidad para fortalecer tu carácter, una oportunidad para construir una vida tan significativa que nunca necesites depender completamente de la atención de otra persona para sentirte valioso. Y cuando llegas a ese punto, descubres algo extraordinario. La atracción más poderosa no nace de la persecución, nace de la presencia tranquila de alguien que sabe quién es, conoce su valor y continúa avanzando con propósito, independientemente de quién decida acompañarlo en el camino. Existe una verdad que muchas personas pasan años intentando evitar, pero que tarde o temprano todos deben enfrentar. No puedes obligar a nadie a sentir algo por ti. No importa cuánto te esfuerces, cuánto entregues, cuánto sacrifiques o cuánto desees que las cosas sean diferentes. Los sentimientos de otra persona pertenecen a su mundo interior, y ese es un territorio sobre el que jamás tendrás control absoluto. Sin embargo, gran parte del sufrimiento emocional nace precisamente de intentar controlar aquello que nunca estuvo en nuestras manos. Una persona conoce a alguien que le gusta, desarrolla expectativas, imagina posibilidades y comienza a construir escenarios futuros dentro de su mente. Poco a poco, su felicidad empieza a depender de una sola pregunta: ¿le gusto o no le gusto? Sin darse cuenta, entrega algo extremadamente valioso: el control de su autoestima. A partir de ese momento, cada mensaje se convierte en una evaluación de su valor. Cada conversación se transforma en una prueba. Cada gesto es interpretado como una confirmación o una negación de su importancia personal. Y así comienza una batalla emocional que rara vez termina bien. El estoicismo enseña una lección radicalmente diferente. Enseña que el valor de una persona no proviene de la aprobación externa, no proviene de los elogios, no proviene de la popularidad, no proviene del reconocimiento, y tampoco proviene del interés romántico de alguien más. Tu valor existe antes de que cualquier persona te conozca, existe antes de que alguien te admire, existe antes de que alguien te rechace, existe antes de que alguien decida quedarse o marcharse. Porque tu valor no está definido por las opiniones ajenas, está definido por tu carácter. Piensa por un momento en cuántas personas han permitido que una sola experiencia determine la forma en que se ven a sí mismas. Una mujer pierde interés y un hombre concluye que no es suficiente. Una relación termina y alguien decide que no merece ser amado. Un rechazo aparece y la persona interpreta ese acontecimiento como una prueba de inferioridad. Pero,
¿Realmente tiene sentido esa conclusión? Si una persona no comparte tus sentimientos, ¿eso significa que careces de valor? Por supuesto que no. Significa únicamente que existe una diferencia de percepción, de compatibilidad o de circunstancias, nada más. El problema es que el ego humano busca explicaciones absolutas, quiere convertir acontecimientos específicos en verdades universales. Si alguien nos rechaza, asumimos que todos lo harán. Si una oportunidad falla, asumimos que siempre fracasaremos. Si una persona se aleja, asumimos que nunca seremos suficientes. Pero la realidad es mucho más compleja. La vida está llena de ejemplos que demuestran lo absurdo de esta forma de pensar. No todas las personas disfrutan la misma música. No todas las personas admiran las mismas cualidades. No todas las personas buscan el mismo tipo de relación. No todas las personas se sienten atraídas por las mismas características. Entonces, ¿por qué esperar que todos respondan de la misma manera ante nosotros? La incompatibilidad no es una condena, es simplemente una parte natural de la experiencia humana. Los estoicos entendían algo fundamental: la dignidad personal no puede depender de factores externos porque los factores externos cambian constantemente. Hoy alguien puede admirarte, mañana puede cambiar de opinión. Hoy alguien puede mostrar interés, mañana puede estar enfocado en otras prioridades. Hoy alguien puede prometer quedarse, mañana puede decidir marcharse. Si construyes tu identidad sobre elementos tan variables, tu estabilidad emocional siempre estará en peligro. Por eso Marco Aurelio insistía tanto en dirigir la atención hacia aquello que realmente depende de nosotros. Tus acciones dependen de ti, tus decisiones dependen de ti, tus principios dependen de ti, tu disciplina depende de ti, tu integridad depende de ti, pero los sentimientos ajenos no. Y cuando aceptas esta realidad, comienzas a experimentar una libertad extraordinaria. Ya no necesitas perseguir desesperadamente la aprobación de nadie, ya no necesitas demostrar constantemente tu valor, ya no necesitas convencer a los demás de que eres digno de ser amado, simplemente trabajas en convertirte en la mejor versión posible de ti mismo. La sociedad moderna ha creado una obsesión peligrosa con la validación externa. Las redes sociales la alimentan constantemente. Las personas cuentan seguidores, cuentan reacciones, cuentan comentarios, cuentan visualizaciones, y muchas veces terminan midiendo su autoestima mediante números y opiniones. Pero la búsqueda de validación es una carrera que nunca termina, porque siempre habrá alguien con más atención, siempre habrá alguien más admirado, siempre habrá alguien que parezca más exitoso. Si tu felicidad depende de compararte constantemente con otros, jamás encontrarás paz. El estoicismo ofrece una alternativa mucho más sólida. Te invita a preguntarte algo diferente. En lugar de preguntar, ¿qué piensan los demás de mí?, pregunta, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? En lugar de preguntar, ¿le gusto?, pregunta, ¿estoy actuando con dignidad? En lugar de preguntar, ¿cómo puedo obtener aprobación?, pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi carácter? Estas preguntas producen un cambio profundo, desplazan el centro de gravedad desde el exterior hacia el interior. Y cuando ocurre ese cambio, la vida comienza a sentirse diferente. Muchos hombres creen que la confianza consiste en recibir constantes señales de aceptación. Pero la verdadera confianza es otra cosa. La verdadera confianza aparece cuando puedes enfrentar el rechazo sin perder el respeto por ti mismo. Aparece cuando puedes aceptar una decepción sin destruir tu autoestima. Aparece cuando comprendes que un resultado negativo no define quién eres. Cualquiera puede sentirse seguro cuando todo sale bien. La prueba real llega cuando las cosas no funcionan. ¿Qué ocurre entonces? ¿Te derrumbas? ¿Pierdes tu identidad? ¿Comienzas a cuestionar tu valor? ¿O conservas tu dignidad? Ahí es donde se revela la verdadera fortaleza. La fortaleza emocional no significa ausencia de dolor. Los estoicos jamás enseñaron eso. Sentir tristeza es humano. Sentir decepción es humano. Sentir frustración es humano. Lo importante no es eliminar esas emociones.
Lo importante es evitar que controlen tu vida. Puedes sentir dolor sin convertirte en víctima de ese dolor. Puedes experimentar rechazo sin definirte a través de él. Puedes perder una oportunidad sin perderte a ti mismo. Esa capacidad transforma completamente la manera de vivir. Porque muchas personas pasan años huyendo del rechazo, evitan riesgos, ocultan sentimientos, reprimen deseos, renuncian a oportunidades. Todo porque temen sufrir. Pero el sufrimiento más grande no suele venir del rechazo, viene de abandonar tu autenticidad para evitarlo. Cuando alguien vive obsesionado con agradar a los demás, termina alejándose de sí mismo. Comienza a actuar según expectativas ajenas. Comienza a modificar su personalidad. Comienza a decir lo que otros quieren escuchar. Comienza a buscar aceptación en lugar de verdad, y poco a poco pierde contacto con su esencia. El hombre estoico sigue un camino diferente. Prefiere ser auténtico antes que popular. Prefiere ser sincero antes que aprobado. Prefiere mantener su integridad antes que sacrificarla para obtener atención. Porque comprende algo fundamental: la aprobación conseguida mediante la falsedad tiene muy poco valor. Si alguien te aprecia por una versión artificial de ti mismo, en realidad no está apreciándote a ti, está apreciando una máscara, y vivir detrás de una máscara es agotador. Por eso resulta tan importante desarrollar una autoestima basada en elementos internos. La disciplina construye autoestima, el esfuerzo construye autoestima, la honestidad construye autoestima, la responsabilidad construye autoestima, la perseverancia construye autoestima. Estas cualidades permanecen incluso cuando las circunstancias cambian. Permanecen cuando una relación termina. Permanecen cuando alguien se aleja. Permanecen cuando enfrentas dificultades. Permanecen cuando nadie está observando. Y precisamente por eso son una base mucho más sólida para construir confianza. Imagina dos hombres. El primero basa su autoestima en la atención que recibe. Cuando alguien muestra interés, se siente valioso. Cuando alguien se aleja, se siente inútil. Su identidad fluctúa constantemente. El segundo basa su autoestima en sus principios. Se esfuerza por mejorar. Cumple sus compromisos. Trabaja en sus objetivos. Mantiene su palabra. Aunque experimenta emociones como cualquier ser humano, su sentido de valor permanece estable. ¿Cuál de los dos posee una base más fuerte? La respuesta es evidente. La estabilidad emocional surge cuando dejamos de depender completamente de factores externos. Y eso no significa volverse indiferente. Significa volverse libre. Libre para amar sin obsesión. Libre para conectar sin dependencia. Libre para entregarse sin perder la identidad. Libre para aceptar los resultados sin destruirse cuando no son los esperados. Existe una enorme diferencia entre querer algo y necesitarlo desesperadamente. Puedes querer una relación, puedes querer compañía, puedes querer compartir tu vida con alguien. Todo eso es perfectamente normal. Pero cuando conviertes esos deseos en necesidades absolutas, comienzas a sufrir. Porque cualquier amenaza a esas necesidades genera ansiedad. El estoicismo enseña que la paz interior surge cuando aprendes a distinguir entre preferencia y dependencia. Prefieres que las cosas funcionen, pero no dependes completamente de ello para sentirte completo. Prefieres ser correspondido, pero no necesitas ser correspondido para reconocer tu valor. Prefieres que alguien permanezca, pero puedes seguir avanzando si decide marcharse. Esta mentalidad produce una fortaleza extraordinaria, una fortaleza silenciosa, una fortaleza que no necesita presumir, una fortaleza que se manifiesta en la forma en que enfrentas la incertidumbre, en la forma en que manejas las pérdidas, en la forma en que respondes a las decepciones, porque al final, la vida siempre incluirá momentos difíciles. Habrá rechazos, habrá despedidas, habrá finales inesperados, habrá personas que no reconocerán tu valor, habrá personas que te juzgarán incorrectamente, habrá personas que elegirán caminos diferentes al tuyo. No puedes evitar esas experiencias, pero sí puedes decidir cómo responder ante ellas. Puedes permitir que destruyan tu confianza, o puedes utilizarlas para fortalecer tu carácter. Los estoicos elegían la segunda opción. Veían cada dificultad como una oportunidad para practicar virtud, cada obstáculo como una oportunidad para crecer, cada decepción como una oportunidad para desarrollar resiliencia. Y esa perspectiva transforma incluso los momentos más dolorosos, porque cuando entiendes que tu valor nunca estuvo en manos de otra persona,
recuperas tu poder. Cuando entiendes que la aprobación externa es agradable pero no esencial, recuperas tu libertad. Cuando entiendes que tu identidad está construida sobre tu carácter y no sobre opiniones ajenas, recuperas tu estabilidad. Y entonces ocurre algo extraordinario. Dejas de perseguir desesperadamente la aceptación, dejas de temer tanto al rechazo, dejas de vivir para impresionar. Comienzas a vivir para convertirte en alguien de quien puedas sentirte orgulloso. Y esa es una meta infinitamente más poderosa. Porque las opiniones cambian, las emociones cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian. Pero el carácter que construyes día tras día puede acompañarte durante toda la vida. Por eso nunca permitas que el interés o desinterés de una persona determine quién eres. Nunca entregues tu autoestima a algo tan inestable. Nunca confundas una experiencia específica con una verdad absoluta sobre tu valor. Recuerda siempre esto. Tu valor no aumenta cuando alguien te elige. Tu valor no disminuye cuando alguien te rechaza. Tu valor permanece intacto porque nace de algo mucho más profundo que la opinión de cualquier ser humano. Nace de tu carácter, nace de tus principios, nace de la persona que eliges ser cada día. Y cuando comprendes esta verdad, ya no caminas por la vida buscando desesperadamente que otros reconozcan tu importancia. Caminas con serenidad, con dignidad, con propósito, con la certeza de que ninguna aprobación puede añadir valor a tu esencia y ningún rechazo puede arrebatártelo. Esa es la verdadera fortaleza, esa es la verdadera libertad, y esa es una de las enseñanzas más poderosas que el estoicismo puede ofrecer.